ahí. En la primavera árabe se los vio en Túnez, en Egipto, en Libia y en Siria, canalizando recursos hacia los movimientos de protesta y medios de comunicación independientes. En Libia fueron partícipes de la caída de Gaddafi, apoyando ayuda humanitaria con respaldo a las fuerzas opositoras. Acuérdense que ellos trabajan en talleres para generar movimientos de lucha no violentos. No vayan a pensar mal, pero bueno, qué casualidad cómo terminó Gaddafi. En Siria financiaron grupos opositores al gobierno de Bashar al-Assad con la justificación de promover la democracia. Por acá, bueno, los tuvimos financiando a los grupos opositores en Venezuela, Chávez. Son algunas de las cosas, porque han hecho muchas y muchas más cosas que estas. Eso es lo que le estoy tirando, son algunas, porque si no podríamos estar hasta mañana acá. Y también fueron los que apoyaron la acción de la oposición en el 2019, que terminó con la salida de Evo Morales del país. Y en Cuba hicieron los programas de democratización para desestabilizar el gobierno cubano. En Cuba cambiaron la estrategia, nada de por la fuerza, no, se ve que la cosa por la fuerza no caminaba. Y bueno, empezaron a financiar a Mariela Castro y algunos personajes del gobierno cubano que han introducido las ideologías LGBTQ+, esas que son tan revolucionarias y libertadoras, y desde allí están socavando el gobierno cubano, y nada bueno auguran, porque en cada lugar que se metieron las cosas no terminaron bien. Algo también estamos viendo en el gobierno de Venezuela, lamentablemente, a veces lo vemos en el lenguaje, en la retórica y en algunos gestos que se están asociando, ¿no? La USAID básicamente es un instrumento de intervención política y geoestratégica. Generó revoluciones de color, primaveras árabes, todas las acciones que a nosotros, más de un distraído, nos ha dicho, bueno, pero en Medio Oriente hay dictadores y está bien que haya un movimiento democrático y que terminó con la destrucción del país, salieron de la USAID. Y son los mismos que financiaron los grupos LGBTQ+, por ejemplo en Rusia, que te financian a Femen, que te financian a las Pussy Riot, todos esos grupúsculos que aparecen haciendo escándalos y con repercusión de la prensa, que también financian ellos en Occidente para agradar la imagen de otros países, sale del mismo lado. Y eso es sobre lo cual, por ejemplo, en la Argentina ahora la oposición se está involucrando. Por eso decimos que es la oposición de Soros, porque es esto por lo que están apoyando. Cuando salen y marchan atrás de la bandera trans, lo que están apoyando es a la USAID, o lo que era la USAID, pues ya no es más, por suerte. Pero esto es lo que están pasando. O sea, las cosas son bastante confusas, pero vayan hilando lo que hacen y cómo funcionan. Y no me digan entonces, no, pero en este caso está bien. O sea, no, nunca está bien. La propaganda en realidad siempre ha sido clave para los Estados Unidos. Lo hemos dicho acá muchas veces. Estados Unidos tiene un eje fundamental que es el dólar y el otro es la propaganda. Con la propaganda te convence que son los mejores, te convence que son los más importantes, te convence de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué tenés que decir o qué no, cuál es tu forma para vivir, cuál es tu sistema que te tiene que gobernar, cuáles son tus valores. Todo eso con la propaganda. Y funciona tan bien, que vuelvo a sacar el mismo ejemplo, la oposición argentina sale con banderas trans creyendo que eso es una actitud revolucionaria y que eso le va a sumar apoyo. Obviamente que no, y eso es una de las tantas revoluciones de color que ha hecho la USAID del mundo, o intento de revolución, pues tampoco revolucionaron nada. La USAID, fíjense con quién empieza a crecer exponencialmente, con George Bush, durante su mandato, luego en el de Obama, George Bush hijo, con el mandato de Obama e inclusive con el primer mandato de Trump, y lo utilizaron también para financiar operaciones encubiertas con la CIA, financiando esas revoluciones de color que hablábamos en otro momento. De alguna manera es lo que Trump hoy está tratando de desmantelar y es lo que trae el eje a este programa. O sea, Trump, ¿qué está haciendo?
está cerrando la USAID. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, eso es lo que ahora vamos a analizar. Pero antes de eso quiero darle algunos datos más de la USAID para ver dónde estamos parados, ¿no? La USAID también ha tenido influencia y ha sido clave en algo que ahora tal vez se ponga como otro eje de debate en la Argentina, que es el papel del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, donde algunas mentes un poco distraídas creen que porque dice Mundial de la Salud y porque sale de las Naciones Unidas es una organización pura y cristalina que se mueve con criterios médicos y sanitarios en beneficio de la humanidad y no se enteran que en realidad es una asociación de empresas dedicadas al negocio, en este caso de la salud, con el cual están lucrando y están haciendo ganancias tan grandes que hoy los proyectan como una de las tres industrias más poderosas junto con la de las armas y la de la energía. Una de las tres más poderosas, más influyentes en el mundo es la industria de la salud, cuya dirección la tiene la OMS y ha generado una gran polémica por los últimos avances que intentaban hacer con función de la pandemia. Pero antes de meternos en eso, veamos cómo es la cooperación de la USAID con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud. Trabajan en el control de enfermedades infecciosas, VIH, SIDA, malaria, tuberculosis. Yo les recuerdo que el control del VIH-Sida son con algunas pautas que son bastante dudosas, como el fomento de prácticas y políticas LGBTQ+, entre las cuales nos quieren convencer, por ejemplo, que usar el profiláctico es la gran solución para detener un virus microscópico. Bueno, evidentemente, dado los resultados después de tantos años de campaña, algo no está funcionando porque sigue creciendo la epidemia de SIDA a pesar de los avances en la medicación. Son los responsables de la vacunación y salud materno-infantil de los países en desarrollo y en la respuesta, y esta sí está muy buena, en las crisis sanitarias y emergencias como contra el ébola y contra el COVID-19. Ahí la UICED tuvo un papel protagónico. Los sistemas de salud y fortalecimiento de las capacidades locales en los países de bajos ingresos, no en todos, de bajos ingresos, donde la USAID canaliza miles de millones de dólares hacia la OMS con esa excusa y hacia los programas globales de salud. Hasta ahora podíamos decir, bueno, son especulaciones mías. Está bien que financien la salud, estaba bien que financien los derechos humanos, que financien la democracia, ¿por qué no financiar la salud? Bueno, si seguimos en la candidez analítica, vamos a ver también que la USAID es uno de los mayores contribuyentes a la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que uno de los más importantes es la Fundación Gates, con donaciones directas y actividades específicas. Son las dos cosas, donaciones directas a la OMS y actividades específicas que hace la OMS. Y también es clave para las agencias afiliadas a la OMS, como la UNICEF, que es una de las que promueven todas estas cuestiones de género a través de la salud reproductiva, la libertad sexual y demás, que eso corresponde también al área de la UNICEF, y de la Gavi, la Alianza para las Vacunas. No hace falta que les hable mucho de esto porque nos cancelan el canal. Y el Fondo Global para el SIDA, tuberculosis y malaria, que básicamente se refiere al SIDA. Y ustedes se imaginarán por qué al SIDA y no otras enfermedades que son muchísimo más lamentablemente populares que el SIDA. Los programas bilaterales donde la USAID financia proyectos de salud son implementados en los países aliados, pero la USAID no es neutral y, como sabemos, se maneja como una herramienta de presión política. Entonces, ¿qué es lo que hace la USAID? Incide en la agenda de la OMS a través de su financiamiento y colaboración, presionando a la Organización Mundial de la Salud en algunos temas claves, a saber, política, salud, reproductiva y aborto. La USAID condiciona con sus apoyos financieros a la OMS, financieros y políticos, para entender, en función de las políticas que promueven el aborto.
Esto es tan así que durante los gobiernos de Trump y Bush fueron para atrás y aplicaron la regla de la mordaza global, como algunos dicen, prohibiendo el financiamiento a programas que promuevan el aborto. Pero con el de Biden-Obama se fomentó el acceso a la salud reproductiva y planificación familiar, incluyendo la financiación otra vez al aborto. Es muy interesante cómo vemos que toda la discusión es evidentemente política alrededor de estas cuestiones y después las almas cándidas nos hablan de derechos, derechos de las mujeres, derechos de las minorías, de una cuestión de salud por el aborto. Nunca se trató de eso, nunca, nunca, nunca. Se trató siempre de una política que diseñaba Estados Unidos y después más adelante en un sector de Estados Unidos con un objetivo muy determinado.